Dios les bendiga. Queremos saludarles en el nombre del Señor Jesús y darle la bienvenida como cada semana a este espacio donde usted puede aprender y reflexionar acerca de temas de importancia que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, ¿no? Hay algunos cuestionamientos que nos hacemos acerca de temas que no comprendemos mucho, pero para eso tenemos hoy la compañía de nuestro pastor y por supuesto, como siempre, el consejo de Dios. Dios le bendiga, pastor, bienvenido a este espacio. Saludos a todos por estar acompañándonos en este hermoso programa, el consejo de Dios. Esperamos que les sea de bendición y que nosotros podamos ayudarle con nuestras palabras a entender algunas cosas importantes de la palabra del Señor. Amén. Gracias, pastor. Pues vamos a estar enfocándonos un poco en lo que habla el libro de Éxodo en el capítulo 25. Leemos unos versículos y de allí vamos a desarrollar el tema de esta semana. Dice el capítulo 25, la ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y aquí quiero enfocar la primera pregunta. ¿Para qué esa ofrenda? Muy importante esa pregunta. Es Dios el que está pidiéndole al pueblo. Diríamos al pueblo a través del líder, a través de Moisés. Moisés debía ir con ese mensaje al pueblo y era reunir una cantidad de elementos como están contenidos aquí en estos textos. Dice: tomaréis de ellos, o sea del pueblo, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todos esos eran los materiales que debía reunir Moisés y que debía ofrendar el pueblo voluntariamente. Nadie estaba obligado a hacerlo. Voluntariamente y generosamente debían hacerlo para los propósitos que Dios le había revelado a Moisés. Dice que Dios le reveló a Moisés ese propósito cuando Moisés estuvo con él en el monte, o sea, en el monte Sinaí, 40 días, 40 noches que estuvo en el lugar. Y en ese lugar Dios le reveló ese querer, ese propósito de Dios respecto a un tabernáculo. Bueno, de acuerdo a esto, el versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ya lo decía usted, de acuerdo a lo que Dios le mostró a Moisés, dice: conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces quedamos en que un tabernáculo, ese sería el modelo a construir del tabernáculo y no se podía cambiar. Dios ordenó construir un tabernáculo. En la Biblia están los materiales, las dimensiones de ese tabernáculo, las formas como se debía construir y cómo se debía dividir, hacer las divisiones, cómo se debían ubicar, diríamos, el altar del holocausto, el altar del incienso, la mesa de los panes, la fuente de bronce, el candelabro de oro, el propiciatorio, todo absolutamente debía responder
no solamente a un diseño que Dios le había mostrado, sino a un propósito divino, a un querer divino. Era el propósito de Dios, era el querer de Dios que las cosas se hicieran de esa manera y sin cambiar absolutamente nada. Debían ser cuidadosos los constructores o el pueblo de que se hiciera sin cambiar absolutamente nada, sin modificar nada. El Señor le dice a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Me parece importante en este momento resaltar algo que me parece muy importante. En el mismo libro de Éxodo, el capítulo 35 y 36 nos habla de eso. Pues no vamos en este momento a entrar en detalle, pero en este momento Dios está hablando de las personas, de los constructores que iban a trabajar ahí. Y nosotros encontramos en orden a unos ingenieros, que en este caso es Bezaleel, Aholiab. Ellos, diríamos, Bezaleel era el principal, el que estaba al frente de la dirección de esta construcción, de esta obra, seguidamente seguido por Aholiab. Y luego viene otro grupo de personas, de sabios, de inteligencia, reunidas de todas partes de la nación, reunidos todos para un propósito. Y luego más adelante vemos príncipes, los principales del pueblo, y vemos también sociedad, una sociedad de mujeres que trabajaban, que hilaban, que hacían cosas para cumplir a un propósito divino. Y ese modelo no se podía cambiar. Es un modelo que Dios debía imponer o imprimir su firma, como en efecto así sucedió. Amén. Sí, pastor, entonces yo pienso que de acuerdo a lo que usted nos acaba de decir, también podemos aplicar esto a nuestro diario vivir. Y sobre todo, Dios nos dio su palabra, el Señor nos dio su palabra, y no se puede cambiar la palabra de Dios, sus doctrinas, sus mandamientos. Lo que Él dijo no se puede cambiar. La Sagrada Escritura dice que la doctrina no se puede cambiar. El modelo que Dios trazó para el fundamento de Israel no se podía cambiar. El modelo que Dios trazó o determinó para la iglesia dice que no se puede cambiar. Hay un fundamento, el cual es Jesucristo, y no se puede cambiar ese fundamento. Y hay una construcción que se hará sobre ese fundamento, no se puede cambiar. La doctrina no se puede cambiar. Por eso dice: edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y no se puede cambiar. Entonces la invitación en esta hora es a que podamos permanecer todos cimentados en esa palabra, en la palabra de Dios, que es la que cada día va edificando nuestra vida. Agradecerles como siempre que se conecten, que estén allí aprendiendo de estos temas, y que nos sigan cada día en nuestras redes sociales. Allí ustedes van a encontrar al final las direcciones de las páginas. Y muchísimas gracias, de verdad, cualquier comentario es bien recibido para nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias por su compañía. Muchas gracias por las preguntas, porque fue importante poder sacar a conocimiento una cantidad de cosas que verdad para nosotros son muy importantes. Muchas gracias, Dios les bendiga, y hasta una próxima oportunidad.